Cecilia, una joven heredera de 25 años, creía haber encontrado el amor verdadero al casarse con Ricardo, un hombre humilde que parecía ser la personificación del compañero ideal. Sin embargo, lo que comenzó como un cuento de hadas pronto se convirtió en una pesadilla. Ricardo, movido por la avaricia, resultó ser un manipulador calculador que hizo de Cecilia la víctima de su cruel plan para robarle toda su fortuna. ¿Qué podrá hacer Cecilia para recuperar su dignidad y la vida que tenía antes? El suave sonido del piano resonaba en la mansión de los Pereira, donde las luces brillaban con intensidad, reflejando el lujo y la grandiosidad de una vida llena de riqueza. Era el día de la boda de Cecilia Pereira, heredera de una de las mayores fortunas del país. Las paredes del inmenso salón estaban decoradas con flores blancas y doradas, simbolizando la pureza y la majestuosidad del evento. Para todos, esa boda parecía el final perfecto de una historia de amor. A sus 25 años, Cecilia era una joven encantadora, conocida por su generosidad y por no dejarse corromper por las riquezas que la rodeaban desde la infancia. Siempre había creído que su vida estaría completa con el amor verdadero, algo que el dinero no podía comprar. Sus ojos brillaban de felicidad mientras caminaba hacia el altar, hacia el hombre que creía que era su alma gemela, Ricardo. Ricardo era lo opuesto a lo que se esperaba para alguien como Cecilia. Provenía de un origen humilde, con modales sencillos y una actitud discreta, lo que solo aumentaba su encanto. Muchos de los amigos de Cecilia se extrañaron por la rapidez con la que floreció la relación, pero para ella, lo importante era el sentimiento genuino que creía compartir con él. La sonrisa de Ricardo, siempre cordial, parecía sincera, pero tal vez escondía algo más oscuro detrás de su aparente sencillez. Sin embargo, en el momento de la boda, esos pensamientos no pasaban por la mente de Cecilia. Estaba cegada por el amor y por la idea de un futuro compartido con el hombre, que creía que era la respuesta a sus sueños de una vida sencilla, lejos de las complicaciones de la alta sociedad. Después de la ceremonia, la recepción fue suntuosa, con mesas adornadas con manteles de seda y platos finamente preparados. Cecilia, con su delicado vestido de encaje, era el centro de atención, pero no permitía que la opulencia la definiera. Su sonrisa era pura y irradiaba la felicidad de alguien que lo tenía todo, pero que no estaba atada a nada. El padre de Cecilia, Alberto Pereira, ahora fallecido, había dejado una vasta fortuna para su única hija, incluyendo una serie de empresas exitosas. Su madre, Elena, siempre había sido protectora, pero la muerte de su esposo la había dejado emocionalmente distante y vulnerable, permitiendo que Cecilia tomara decisiones de forma independiente, sin cuestionarlas. Pero esa noche, ni la madre de Cecilia, ni sus amigos cercanos, ni ella misma sospechaban lo que estaba por venir. Cecilia siempre confió en su intuición y creía que, a pesar de las diferencias de estatus, Ricardo era el hombre ideal para ella. Él la hacía sentir libre de las presiones que conllevaba el apellido Pereira. Ricardo parecía ser el tipo de persona que la aceptaba por lo que era, no por lo que tenía, y eso la llevó a entregarse por completo. La luna llena iluminaba el jardín mientras los invitados brindaban por la felicidad de la nueva pareja. Ricardo, con su sereno encanto, le susurraba palabras dulces al oído a Cecilia, prometiéndole un futuro sencillo y lleno de amor. «Vamos a construir nuestra propia historia, lejos de todo esto», decía él, señalando las grandes mansiones y las miradas curiosas de los invitados. La promesa de una vida lejos de las presiones y del dinero encantaba a Cecilia, quien siempre había deseado una vida más ligera, donde pudiera ser simplemente ella, sin el peso de las expectativas familiares. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, algo extraño se sentía en el aire. Algunos invitados notaron la mirada furtiva de Ricardo, casi depredadora, mientras observaba la riqueza que lo rodeaba. María, la fiel empleada de la familia, percibió la forma en que él analizaba cada detalle, como si estuviera calculando cada pieza de valor de la propiedad. María había trabajado para la familia Pereira durante más de 20 años y conocía a cada miembro como si fueran sus propios parientes.
Había criado a Cecilia desde que era pequeña y la veía como algo más que una jefa, como una especie de hija. Sus ojos atentos captaron pequeños cambios en el comportamiento de Ricardo, que al principio parecían inofensivos, pero que comenzaron a inquietarla. Sin embargo, al igual que los demás, no podía imaginar hasta dónde estaba dispuesto a llegar Ricardo. La boda fue el evento social del año, pero la sensación de que algo grandioso había comenzado, algo más grande que la propia ceremonia, flotaba en el aire. Esa noche, Cecilia se fue a dormir con el corazón lleno de esperanza, creyendo que su vida, finalmente, estaba completa. Para ella, ese era el primer paso hacia una vida tranquila junto al hombre que amaba. No obstante, el destino, cruel e impredecible, ya estaba preparando otra trama. La imagen de felicidad que Cecilia intentaba construir estaba a punto de desmoronarse. La verdadera historia comenzaba allí, en el silencio de la noche, entre las sombras de una mansión dorada y las miradas calculadoras de un hombre que pronto mostraría su verdadera cara. Los primeros meses después del matrimonio parecían perfectos, pero como una neblina que se aproxima lentamente, Cecilia empezó a notar pequeños cambios en Ricardo. El hombre que antes parecía tan atento y enamorado, ahora mostraba señales sutiles de control. Comentarios sobre cómo debía vestirse, cómo comportarse en los eventos e incluso sobre quién debía o no visitar la casa. Al principio, a Cecilia no le molestaba. Creía que era solo parte de adaptarse a la vida de casados. Se esforzaba por mantener el equilibrio, justificando los cambios de comportamiento de Ricardo como un reflejo de la convivencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, Ricardo se volvía más incisivo. Comenzó a restringir sus salidas, a interferir en sus decisiones y de una manera aún más perturbadora, a cuestionar su salud. Con frecuencia sugería que Cecilia parecía cansada, desgastada, que debía descansar más y evitar ciertas actividades que antes disfrutaba. ¿No te sientes agotada, Cecilia? Tal vez deberíamos consultar a un médico, solo para asegurarnos de que todo esté bien, decía con una amabilidad disfrazada de preocupación. Cecilia, aunque incómoda, aceptaba los consejos de su marido. Empezó a evitar compromisos sociales y, poco a poco, se fue aislando. Sus amigas comentaban sobre su ausencia en fiestas y eventos, pero ella siempre inventaba excusas, avergonzada de admitir que su propio esposo la mantenía alejada. Las visitas a su madre, Elena, también se volvieron menos frecuentes. La frágil relación con su madre, ya debilitada por la muerte de su padre, se volvía aún más distante, ya que Ricardo insistía en que Elena no contribuía al bienestar emocional de Cecilia. Poco a poco, Cecilia empezó a sentirse cada vez más fatigada. No era el cansancio habitual, sino un agotamiento que no podía explicar. Ricardo siempre estaba ahí para ofrecer una solución rápida. Comenzó a traerle pastillas de colores vibrantes que, según él, habían sido recomendadas por un médico particular. Son solo para ayudarte a relajarte, querida. Mejorarán tu sueño y tu estado de ánimo, decía con una sonrisa tranquilizadora. Cecilia, confiando en su marido, aceptó la ayuda. Las pastillas, sin embargo, trajeron una calma artificial que la hacía sentirse cada vez más desconectada de la realidad. Su energía se desvanecía día tras día, y su mente se convertía en un torbellino de pensamientos desordenados. No sabía explicar lo que le estaba sucediendo. Lo que antes era un leve agotamiento se había transformado en una niebla constante en su mente. Los días comenzaron a fusionarse uno tras otro sin que Cecilia notara el paso del tiempo. Las noches, que antes eran tranquilas, ahora estaban llenas de pesadillas. Se despertaba sudando, con la sensación de estar siendo sofocada. Cada vez más dependiente de las pastillas que Ricardo seguía suministrándole, comenzó a cuestionar su propia cordura. Sus pensamientos eran confusos y desordenados, y a menudo se encontraba incapaz de completar tareas diarias simples. Ricardo, por otro lado, parecía implacable. Usaba la fragilidad de Cecilia como pretexto para asumir cada vez más el control de sus finanzas. «Estás bajo mucha presión, amor. Déjame encargarme de todo por ti», sugería,
siempre con un tono de voz suave y paternal. Cecilia, vulnerable y sin fuerzas para discutir, le entregó las riendas de su fortuna, creyendo que él solo quería ayudarla a recuperarse. La situación comenzó a alarmar a María, la empleada leal que había cuidado de Cecilia desde la infancia. María observaba de cerca la transformación de Cecilia y sabía que algo andaba mal. La joven heredera, que siempre había sido llena de vida y energía, ahora parecía una sombra de sí misma. Sus ojos estaban vacíos y su postura encorvada como si llevara una carga invisible. Con cada visita de Ricardo al médico, María se sentía más desconfiada. Notaba que Cecilia parecía más letárgica después de cada consulta y las misteriosas pastillas, que aparecían con mayor frecuencia, la inquietaban. Una noche particularmente difícil, Cecilia intentó confrontar a Ricardo. «Yo no me siento bien. Creo que necesito ver a otro médico», murmuró, con la voz temblorosa y los ojos cansados. Ricardo la silenció con una tranquila sonrisa y le puso más pastillas en la mano. «Solo estás estresada, Cecilia. Esto pasará. Confía en mí». A partir de ese momento, Cecilia comenzó a sentir que algo realmente andaba mal, pero su mente, ya debilitada, no podía procesar las señales de advertencia. Quería reaccionar, quería buscar ayuda, pero cada intento parecía ser sofocado por la niebla en su cabeza. Mientras tanto, Ricardo se movía con más confianza, consolidando su control sobre todo lo que rodeaba a Cecilia. Para él todo iba según lo planeado, pero para María, que observaba todo con ojos atentos, lo que parecía ser solo un esposo cuidando de su esposa enferma, ocultaba algo mucho más oscuro, y estaba decidida a descubrir qué era lo que realmente estaba ocurriendo. El escenario estaba listo, y Cecilia se encontraba más frágil que nunca. Sus días se habían convertido en una sucesión de horas nebulosas, un ciclo interminable de somnolencia y agotamiento. Las píldoras que Ricardo le daba parecían ahogar cualquier señal de resistencia que aún pudiera existir dentro de ella. Su confianza en él, que antes era inquebrantable, ahora tambaleaba, pero su mente confusa no lograba procesar sus pensamientos con claridad. Estaba atrapada en un estado constante de letargo, incapaz de cuestionar o comprender la gravedad de la situación. Ricardo, siempre meticuloso, ya había planeado el siguiente paso. La fragilidad de Cecilia era ahora su arma más poderosa y la usaría para dar el golpe final. La convenció de que necesitaba cuidados médicos más avanzados, alegando que su salud mental estaba en peligro. «No estás mejorando, Cecilia. Estoy preocupado. Quizás sea hora de buscar ayuda especializada», dijo con una voz cargada de falsa preocupación que Cecilia no lograba percibir. Cecilia, aunque desconfiada, estaba emocional y físicamente demasiado exhausta para resistirse. Se entregó a la decisión de Ricardo, creyendo que él solo buscaba su bienestar. Así fue como él la llevó a una consulta con un médico particular, el doctor Arnaldo, un hombre de apariencia respetable, pero a quien Ricardo había sobornado cuidadosamente para que formara parte de su plan. El doctor Arnaldo era conocido por su discreción y por un precio alto accedió a falsificar el diagnóstico de Cecilia. La consulta fue desconcertante para Cecilia. Con su mente nublada, apenas podía concentrarse en las preguntas que el médico le hacía. ¿Has tenido alucinaciones? ¿Has sentido que pierdes el control?, preguntaba él mientras su pluma se deslizaba por el papel, anotando respuestas que Cecilia no estaba segura de haber dado. La mirada de Ricardo, siempre presente, la hacía sentirse presionada a asentir en todo. El médico, tras unos minutos de una consulta que parecía puramente protocolaria, dio su veredicto. «Cecilia, tu estado es grave. Recomiendo una internación inmediata para que podamos controlar la situación antes de que empeore». Hablaba con una calma artificial, sin dejar entrever la conspiración que él y Ricardo habían orquestado. Cecilia, apática y emocionalmente agotada, accedió sin luchar. Ya no tenía fuerzas para resistirse, creyendo que tal vez estaba perdiendo el control de su mente. La voz de Ricardo era reconfortante de una manera inquietante. «Vas a estar bien, mi amor.
Ellos te cuidarán. Yo estaré aquí todo el tiempo, prometió, mientras detrás de sus ojos calculadores ya comenzaba a vislumbrar el control total sobre la fortuna de Cecilia. Así, en una tarde fría y sin grandes despedidas, Cecilia fue internada en una institución que se asemejaba más a un manicomio que a una clínica de rehabilitación para dependientes químicos, que era el tratamiento adecuado para su condición. Las paredes de la clínica eran opresivas y el olor a medicamentos y desinfectantes creaba un ambiente casi irreal. Cecilia fue llevada a una pequeña habitación sin ventanas donde las horas pasaban de manera indistinguible. Lo que debía ser un tratamiento se convirtió en un confinamiento. Durante las primeras semanas fue sedada con frecuencia, sin tener contacto con el mundo exterior, incluyendo a su madre y amigos. Ricardo supervisaba todo a distancia, visitando ocasionalmente para mantener las apariencias, asegurándose de que los médicos mantuvieran a Cecilia bajo fuerte medicación. Cada visita estaba marcada por gestos superficiales de cariño, mientras él tranquilizaba a los médicos reafirmando que su único deseo era ver a su esposa recuperada. Cecilia apenas podía entender las conversaciones a su alrededor, atrapada en un ciclo de sedación y aislamiento. La cruel realidad comenzó a asentarse cuando, durante uno de sus escasos momentos de lucidez, Cecilia se dio cuenta de que su situación no estaba mejorando. Al contrario, se sentía cada vez más alejada de sí misma. Sus súplicas de ayuda eran ignoradas y cualquier intento de explicar que se sentía drogada era desestimado como delirios de su condición mental. Ricardo había logrado convencer a todos, incluso al sistema, de que Cecilia estaba fuera de control y era incapaz de tomar decisiones por sí misma. Mientras Cecilia se hundía en la oscuridad del aislamiento, Ricardo se movía libremente en su mundo. Comenzó a asumir más control sobre los negocios y las finanzas de Cecilia, siempre justificando sus acciones como necesarias para proteger el patrimonio de su esposa. Se firmaban documentos, se transferían cuentas, y la fortuna que una vez fue celosamente guardada por la familia Pereira estaba ahora bajo el control de un hombre que ya no tenía intención de ocultar sus verdaderas intenciones. Sin embargo, fuera de los muros de la clínica, María, la leal empleada, observaba todo con creciente desconfianza. La prolongada ausencia de Cecilia, la negativa de Ricardo a dar detalles sobre su internación y el distanciamiento de todos los amigos cercanos comenzaron a levantar banderas rojas. María siempre había tenido una relación cercana con Cecilia y ahora no podía aceptar que su joven patrona estuviera tan enferma como Ricardo afirmaba. Decidida a descubrir la verdad, María comenzó a investigar por su cuenta. Hacía preguntas discretas a los empleados de la casa, escuchaba conversaciones en los pasillos y, sobre todo, observaba a Ricardo. Cada una de sus visitas a la clínica aumentaba sus sospechas. Algo no encajaba, y María estaba decidida a descubrir qué era. Mientras Cecilia enfrentaba la oscuridad del aislamiento, María, silenciosa y leal, empezaba a juntar las piezas del rompecabezas. Aún no sabía exactamente qué planeaba Ricardo, pero una cosa estaba clara. Su patrona estaba en peligro y María estaba decidida a salvarla. Mientras Cecilia estaba atrapada en su rutina opresiva dentro de la clínica, el mundo afuera seguía girando. Para todos, ella había desaparecido de los eventos sociales, pero la explicación era siempre la misma. Está en tratamiento, decía Ricardo, con una sonrisa confiada, asegurando que estaba haciendo lo mejor por su esposa. Sin embargo, esa justificación no era suficiente para María. Cuanto más Ricardo intentaba controlar la narrativa, más crecía su inquietud. María siempre había tenido una intuición aguda, y desde el principio, algo en Ricardo no la convencía. La relación entre él y Cecilia se desarrolló demasiado rápido, con una intensidad que ahora parecía excesiva en retrospectiva, pero en ese entonces, María no dijo nada. Ahora, con Cecilia fuera de escena por tiempo indefinido, el comportamiento de Ricardo había cambiado drásticamente. Ya no intentaba ocultar el control absoluto que ejercía sobre los bienes de la familia, tomando decisiones y moviendo las finanzas como si todo fuera suyo.
Este nuevo comportamiento solo sirvió para aumentar las sospechas de María. La empleada, que durante años había servido a la familia con lealtad, se sentía impotente. No tenía acceso directo a la clínica donde Cecilia estaba internada, y Ricardo evitaba hablar en detalle sobre la situación de su esposa. Aún así, María comenzó a prestar más atención a todo a su alrededor. Cada visita de Ricardo a la clínica estaba marcada por una expresión cada vez más relajada, como si se sintiera aliviado por algo que solo él entendía. Cada vez que volvía de sus visitas, su postura reflejaba la satisfacción de un hombre que creía tener todo bajo control. María inició su investigación de manera discreta. Sabía que no podía ser descuidada, ya que Ricardo tenía ojos y oídos en todas partes. Comenzó a hacer preguntas sutiles a los empleados de la casa y hasta a algunos amigos antiguos de la familia Pereira. La mayoría de las respuestas que recibía eran vagas, con pocas personas sabiendo realmente lo que estaba ocurriendo con Cecilia. La explicación oficial era que estaba internada para tratar una grave condición de salud mental, pero los detalles nunca se discutían. Esto solo reforzó la idea de María de que algo andaba muy mal. Una tarde silenciosa, mientras limpiaba la oficina de Ricardo, María encontró algo que aumentó aún más sus sospechas. Una serie de documentos que indicaban transferencias bancarias a nombre de Cecilia, pero con una firma visiblemente alterada. La firma de Cecilia, que antes era firme y llena de personalidad, ahora parecía vacilante, como si hubiera sido falsificada o hecha por alguien bajo fuerte sedación. María frunció el ceño al ver el nombre de Cecilia en ese papel. Conocía bien la escritura de su patrona, y esa no era su firma. Sin saber exactamente qué hacer con esa información, María continuó investigando. Su posición dentro de la casa le otorgaba cierto privilegio para moverse sin levantar sospechas. Sabía que lidiaba con un hombre peligroso, pero su instinto maternal hacia Cecilia la impulsaba a seguir adelante. Comenzó a observar con más atención los horarios y las rutinas de Ricardo, especialmente sus visitas al médico, y fue durante una de estas ocasiones que María tuvo su primer gran descubrimiento. Durante una de sus rondas nocturnas por la casa, María escuchó una conversación en voz baja proveniente de la oficina. La puerta estaba entreabierta, y con el corazón acelerado se acercó para escuchar. Ricardo conversaba por teléfono, su voz calmada, pero con un tono frío. Sí, el médico ya está pagado. No habrá problemas con los exámenes de ella. Todo está saliendo según lo planeado, dijo con una frialdad que hizo que María sintiera un escalofrío en la espalda. Era la confirmación de que algo andaba terriblemente mal. Ricardo había sobornado al médico, el mismo que supuestamente estaba cuidando de Cecilia. Él no estaba interesado en su recuperación, sino en mantenerla incapacitada el tiempo suficiente para seguir explotando sus recursos. La internación de Cecilia no era solo una medida de control, era parte de un plan meticulosamente elaborado para apoderarse de toda su fortuna. Con esta nueva información, María sabía que debía actuar. ¿Pero cómo? Ella era solo una empleada, sin poder ni influencia. Sin embargo, algo estaba claro. Cecilia estaba en peligro, y ella, María, era la única que podía salvarla. Desde ese momento, María comenzó a trazar un plan. Necesitaba obtener más pruebas, necesitaba aliados, pero sobre todo, necesitaba rescatar a Cecilia antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo jugaba en su contra, y con cada día que pasaba, Ricardo consolidaba su control sobre todo. La lealtad de María, ahora alimentada por la urgencia de salvar a su patrona, se convertía en su mayor fuerza. Sabía que lo que estaba por venir sería peligroso, pero su determinación era inquebrantable. No importaba lo difícil que fuera. María estaba dispuesta a arriesgarlo todo para sacar a Cecilia de esa prisión. El peso del descubrimiento cayó sobre María como una roca. Cada detalle que había juntado en las últimas semanas confirmaba lo que en el fondo siempre supo. Ricardo estaba destruyendo a Cecilia y nadie más parecía dispuesto a ver la verdad.
Pero ahora que María tenía la confirmación de la falsificación de los exámenes y el soborno al médico, sabía que debía actuar rápidamente. Lo primero que decidió María fue mantener un perfil aún más discreto. Ricardo ya desconfiaba de su atención meticulosa, así que cualquier descuido podría arruinar sus posibilidades de ayudar a Cecilia. Comenzó a formular su plan de escape en secreto durante las noches silenciosas, mientras pasaba la mayor parte del día cumpliendo con sus deberes en la casa sin levantar sospechas. María sabía que no podía enfrentar a Ricardo directamente. Él tenía el control de todo: médicos, abogados e incluso el personal del manicomio. La única manera de salvar a Cecilia era rescatarla sin que nadie lo supiera hasta que fuera demasiado tarde. El tiempo estaba en su contra, y con cada visita a la clínica, Ricardo se acercaba más a su objetivo final: apoderarse por completo de la fortuna de su esposa. Pero María sabía que antes de que eso sucediera, necesitaba sacar a Cecilia de ahí. La primera etapa fue obtener información detallada sobre la clínica. María comenzó a sondear discretamente a algunos de los otros empleados de la casa y con paciencia logró reunir pequeños detalles sobre la rutina de los guardias de seguridad y el movimiento en la clínica donde Cecilia estaba internada. Descubrió que en ciertas noches el personal médico reducía el número de enfermeros, especialmente durante las madrugadas, cuando los pacientes estaban sedados. Estas pequeñas oportunidades serían cruciales para el plan que estaba elaborando. Esa misma semana, María logró encontrar a un antiguo contacto de la familia Pereira que, secretamente, le debía un gran favor a Alberto, el difunto padre de Cecilia. Este contacto, un hombre llamado Carlos, había trabajado como chofer de Mintos, la familia, durante años, y tenía una profunda lealtad hacia los Pereira. Cuando María lo buscó y le explicó la situación, Carlos no dudó en ofrecer su ayuda. Sabía que la integridad de la familia estaba en juego y, sobre todo, confiaba en María. Acordaron un encuentro discreto y juntos trazaron los detalles del rescate. Con Carlos al volante y la información que María había reunido sobre los horarios y los puntos ciegos de vigilancia en la clínica, el plan estaba listo para ser ejecutado. La parte más difícil sería coordinar la fuga de Cecilia, que estaba bajo fuerte sedación, y María sabía que tendría poco tiempo para actuar antes de que Ricardo se diera cuenta de que algo andaba mal. En una de las visitas a la clínica, María logró disimular su nerviosismo mientras realizaba lo que parecía una simple entrega para Cecilia. Nadie sospechaba de su presencia, ya que todos la conocían como la fiel empleada de la familia. Con el permiso de Ricardo para seguir visitando a Cecilia ocasionalmente, tenía una valiosa oportunidad para acercarse sin levantar sospechas. Ese día, María llevó consigo una botella de jugo, pero esta vez el líquido estaba mezclado con un medicamento que neutralizaría los efectos de la sedación. Esperaba que esto fuera suficiente para permitir que Cecilia estuviera consciente el tiempo necesario para escapar. Al entrar en la habitación de Cecilia, María apenas reconoció a la joven heredera. La mujer fuerte y decidida que había conocido estaba reducida a una figura frágil, con los ojos entrecerrados y una expresión vacía en el rostro. El corazón de María se encogió al ver el estado lamentable de su patrona, pero no dejó que la emoción se notara. Con calma se acercó a la cama y le ofreció el jugo a Cecilia, susurrando suavemente: «Toma, querida, te hará bien». Cecilia, incluso en su estado aturdido, confiaba en María. Bebió lentamente. El viento fresco de la mañana entraba por las ventanas abiertas de la pequeña casa donde Cecilia y María se habían refugiado. La casa, ubicada lejos de la ciudad, era sencilla y acogedora, un refugio seguro ofrecido por Carlos, quien conocía bien los riesgos de mantener a Cecilia escondida mientras se recuperaba. Los primeros días después de la fuga fueron difíciles. Cecilia, aún debilitada por los sedantes y el trauma, dormía mucho y hablaba poco. Sin embargo, su mente comenzaba lentamente a liberarse del velo de entumecimiento en el que había estado atrapada por tanto tiempo. María, por su parte, permanecía a su lado, asegurándose de que todo estuviera bajo control.
Cuidaba de Cecilia con paciencia y cariño, como si cuidara de una hija. Poco a poco, la joven heredera fue recuperando parte de su fuerza, tanto física como mental. Cada día, sus recuerdos se volvían más claros y las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajar. Recordaba fragmentos, conversaciones lejanas, la sonrisa falsa de Ricardo y el miedo creciente que la dominaba cada vez que él hablaba sobre su salud mental. Cecilia se dio cuenta de que todo lo que había pasado no era el resultado de una mente inestable, como su esposo la había hecho creer, sino parte de un plan cuidadosamente orquestado para destruirla y tomar el control de su fortuna. Cuando esa verdad finalmente se asentó en su conciencia, el shock fue seguido por una profunda tristeza. Había sido traicionada por el hombre que creía amar, y eso casi la destruyó. Sin embargo, a medida que pasaban los días, esa tristeza comenzó a transformarse. Ya no era solo el dolor lo que la movía, sino la ira. Una ira fría y controlada que crecía dentro de Cecilia, dando lugar a una determinación feroz. Ya no era la mujer frágil y desorientada que Ricardo había manipulado. Ahora, con María a su lado, estaba lista para luchar. Una tarde tranquila, mientras tomaban té en la mesa de la cocina, María, siempre cuidadosa, abordó el tema que sabía estaba en la mente de Cecilia. «Cecilia, ¿qué quieres hacer ahora? No podemos quedarnos aquí para siempre. Ricardo se va a dar cuenta de que has escapado y no va a parar hasta encontrarte». Cecilia, con la mirada fija en la taza frente a ella, respiró hondo. Sus manos, ahora más firmes, no temblaban como antes. «Lo sé, María, él no descansará hasta tener todo lo que quiere, pero esto se acaba ahora». Cecilia levantó la cabeza y sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una nueva intensidad. «Voy a recuperar lo que es mío. No solo mi fortuna, sino mi dignidad. No va a salir impune». María sonrió discretamente. Sabía que el espíritu de lucha de Cecilia había vuelto, y eso era lo que necesitaban para enfrentarse a Ricardo. «¿Cómo quieres hacer esto?», preguntó María, inclinándose hacia adelante, lista para escuchar el plan que Cecilia empezaba a formar. Los días siguientes se dedicaron a trazar cada detalle. Cecilia sabía que no podía simplemente regresar y enfrentar a Ricardo de manera directa. Él había manipulado el sistema a su favor y tenía suficiente poder para seguir controlando su vida si intentaba un enfoque simple. Sería necesario algo más meticuloso, algo que expusiera a Ricardo sin dejar espacio para que escapara de las consecuencias. La primera etapa sería reunir pruebas en su contra. Cecilia aún no tenía todas las respuestas, pero sabía que había documentos falsificados y sobornos que podían ser usados en contra de Ricardo. Tenía que exponer la verdad sobre la falsificación de los exámenes, la manipulación del médico y el desvío de sus finanzas. María y Carlos, discretamente, comenzaron a investigar los movimientos de Ricardo. Con la información privilegiada que María ya había obtenido en la casa, sabían por dónde empezar. Las visitas a la oficina de abogados, las reuniones sospechosas, todo sería rastreado. Mientras el plan tomaba forma, Cecilia también comenzó a prepararse para el enfrentamiento final. Sabía que necesitaría aliados, personas influyentes que pudieran ayudarla a recuperar el control de su fortuna y su imagen pública. El nombre de los Pereira aún tenía peso y Cecilia planeaba usar eso a su favor. El primer paso fue contactar a algunos viejos amigos de confianza de la familia, personas que, aunque se habían distanciado durante el matrimonio, todavía mantenían lealtad hacia ella y el legado de su padre. Con la ayuda de un abogado de confianza, el doctor Felipe, viejo amigo de su padre, Cecilia logró presentar una demanda para congelar temporalmente las cuentas a su nombre. Este movimiento fue estratégico. Le daría el tiempo suficiente para recopilar más pruebas y evitar que Ricardo hiciera nuevas transacciones. Necesitaba actuar rápido y cada paso se calculaba con precisión. A medida que el plan avanzaba, Cecilia se dio cuenta de que su determinación no era solo para recuperar el dinero. Era algo mucho más profundo. Quería ver a Ricardo pagar por todo lo que le había hecho.
no solo por intentar destruir su vida, sino también por haber traicionado su confianza de una manera tan devastadora. Su venganza no sería solo financiera, quería exponerlo públicamente, desenmascararlo ante todos los que alguna vez creyeron en su farsa de esposo devoto. Con cada día que pasaba, Cecilia se hacía más fuerte. Sus pensamientos eran claros y su estrategia se alineaba perfectamente. Ahora estaba lista para el enfrentamiento final. Sabía que el camino sería arriesgado, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa para restaurar su dignidad y retomar el control de su vida. Lo que Ricardo no sabía era que mientras él aún creía que Cecilia estaba vulnerable, ella ya estaba 2 pasos adelante, lista para derribarlo en el momento exacto. Era una mañana nublada cuando Cecilia entró discretamente en el gran edificio de oficinas en el centro de la ciudad, con el corazón latiendo con fuerza, pero su rostro inmutable. A su lado, el doctor Felipe, su abogado de confianza, la acompañaba en silencio. Hoy era el día que Cecilia había esperado desde que escapó del manicomio. El día en que el poder de Ricardo empezaría a desmoronarse. Habían trabajado incansablemente para reunir pruebas, documentos falsificados, transacciones sospechosas y los testimonios de los médicos sobornados. Todo estaba cuidadosamente armado, listo para ser utilizado. Cecilia sabía que este sería el golpe final. Ricardo no tenía idea de que ella había regresado a la ciudad y mucho menos de que ya tenía el control de gran parte de sus movimientos financieros congelados por orden judicial. Aún así, él continuaba viviendo como si fuera intocable, convencido de que había eliminado cualquier amenaza de Cecilia. Al llegar a la oficina de abogados donde Ricardo solía reunirse para manejar los asuntos de Cecilia, ella permaneció en las sombras, observando la puerta de cristal mientras Ricardo, sentado en la mesa, daba instrucciones al abogado que creía leal a él. Cecilia observó en silencio cómo Ricardo movía las piezas del tablero, seguro de que el juego estaba en sus manos, pero no sabía que el suelo bajo sus pies estaba a punto de derrumbarse. Con una señal sutil del doctor Felipe, los pasos de Cecilia resonaron por el pasillo vacío hasta la oficina. Cuando Ricardo finalmente levantó la vista y vio a su esposa de pie en la puerta, una expresión de sorpresa se apoderó de su rostro. Por un breve momento, parecía desconcertado, incapaz de creer que Cecilia estuviera allí, firme y fuerte frente a él. Cecilia. Su voz falló. Era como si estuviera viendo un fantasma. ¿Qué está pasando? Ella no respondió de inmediato. Entró en la sala con calma, con la espalda recta y la mirada inquebrantable. Por dentro, su corazón latía acelerado, pero por fuera, su frialdad era casi impenetrable. Finalmente habló con una voz serena pero cargada de intensidad. «Se acabó, Ricardo, sé todo». Ricardo, aún atónito, intentó recomponerse. «No sé de qué hablas, querida. ¿No deberías estar descansando? Estás muy frágil, necesitas ayuda». Cecilia lo interrumpió con una mirada fulminante. «¿Frágil? Ya no. No, después de todo lo que me hiciste. Me drogaste, manipulaste mis exámenes, robaste mi vida e intentaste destruirme. Pero ahora estoy de vuelta». Se acercó a la mesa mientras el doctor Felipe sacaba una pila de documentos de su maletín y los colocaba frente a Ricardo. «Aquí está todo, Ricardo. Las transferencias bancarias a mi nombre, los exámenes falsificados, el soborno al médico. Y esto es solo el comienzo». Ricardo tomó los papeles con las manos temblorosas, su mirada oscilando entre Cecilia y los documentos. El shock comenzaba a dar paso al pánico. Hojeó los papeles, sus ojos abriéndose de par en par al ver la cantidad de pruebas que Cecilia había reunido. Su expresión se endureció, pero antes de que pudiera decir algo, Cecilia continuó. «No vas a escapar de esta. Todos estos documentos ya están en manos de las autoridades. Pronto, tu mundo se derrumbará». El desespero empezó a aparecer en Ricardo. Intentó controlar la situación, jugando su última carta, la única que creía tener. «No puedes hacer esto, Cecilia. Todo lo que hice fue por nosotros, para protegerte. Tu salud se estaba deteriorando y yo necesitaba cuidarte».
Cecilia se inclinó ligeramente con los ojos fijos en los de Ricardo. No, Ricardo. Todo lo que hiciste fue por ti mismo. Destruiste mi salud, mi mente, e intentaste acabar con mi vida por pura avaricia. Pero se acabó. Vas a pagar por todo. En ese momento, el abogado que estaba con Ricardo en la sala, consciente de las acciones que el doctor Felipe ya había tomado entre bastidores, se levantó y sin decir una palabra salió, dejando a Ricardo a su suerte. La expresión de desesperación en el rostro de Ricardo era palpable. Estaba acorralado, sin salida. Cecilia se levantó, lista para irse. Solo quería que entendieras que perdiste, Ricardo. Esto es solo el comienzo. Vas a perder todo exactamente como intentaste hacerme a mí. Mientras Cecilia se daba la vuelta para salir, Ricardo, en un último acto de desesperación, intentó agarrar su brazo. Cecilia, por favor. Su voz ahora suplicante, pero sin rastro de la confianza que una vez lo definía. Ella se soltó con firmeza y lo miró una última vez. Adiós, Ricardo. Sin decir una palabra más, salió de la oficina dejándolo solo, rodeado por las consecuencias de sus propios actos. Afuera, Cecilia respiró profundamente, el aire frío de la mañana finalmente trayéndole un alivio. La venganza estaba completa, pero lo que más la consolaba no era solo el hecho de que Ricardo enfrentaría las consecuencias legales y sociales por sus crímenes. Lo que realmente importaba era que había recuperado el control de su vida, su dignidad y su fortaleza. Miró a María, que la esperaba afuera del edificio, y sonrió. Se acabó, María, dijo con un suspiro de alivio. Ahora podemos seguir adelante. Habían pasado algunos meses desde aquel fatídico encuentro en la oficina. Ricardo enfrentaba una serie de procesos legales por fraude, soborno y tentativa de apropiación de los bienes de Cecilia. Los medios cubrieron el escándalo con intensidad, y su caída fue tan rápida como lo había sido su ascenso. Todo lo que había conseguido a través de mentiras y manipulación se desmoronaba ante sus ojos. Cecilia, ahora distante de todo ese caos, observaba de lejos el desarrollo de los acontecimientos, sin rastro alguno de resentimiento. Ella había seguido adelante. En la casa sencilla y acogedora donde había pasado los primeros días después de su fuga, Cecilia se sentaba en el jardín contemplando el atardecer. El cielo teñido de tonos naranjas y púrpuras reflejaba la sensación de paz que comenzaba a llenar su alma. María, fiel como siempre, estaba cerca, ocupada con los preparativos de la cena. La relación entre las dos se había fortalecido aún más después de todo lo ocurrido. Cecilia sabía que jamás habría logrado escapar sin el valor y la determinación de María, quien había actuado más como una madre que como una simple empleada. Ahora compartían un vínculo indestructible. Mientras el silencio de la tarde caía a su alrededor, Cecilia se permitió reflexionar sobre su travesía. Lo que había comenzado como un cuento de hadas rápidamente se había convertido en una pesadilla, pero había salido de ella más fuerte de lo que jamás imaginó. Había algo transformador en enfrentarse a las propias sombras y emerger del otro lado con mayor claridad y fortaleza. La experiencia le enseñó a Cecilia que confiar ciegamente podía ser fatal, pero también le mostró el valor de la resiliencia, el coraje y la fuerza interior. Su fortuna había sido recuperada, y las empresas de su familia estaban de nuevo bajo su control. Pero lo que más importaba para Cecilia no era el dinero. Había recuperado su dignidad, su autonomía y, sobre todo, su vida. Ahora, con el poder nuevamente en sus manos, sabía que nunca más permitiría que alguien la manipulase. Mientras el sol finalmente desaparecía en 1900, el horizonte, Cecilia miró a María y le sonrió. Lo peor ya pasó, María. Ahora podemos realmente empezar de nuevo. Y en ese momento, Cecilia supo que estaba lista para reescribir su historia con sus propias manos, sin miedo al futuro. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo. Y por supuesto, estaremos encantados de ver tu comentario a continuación. Queremos saber tu opinión y sugerencias. Nos vemos en el próximo video.